Unidad no va a ser la excepción. Tenemos en los estudios acá de LT7 y Canal 13 de Corrientes al amigo Alberto Medina Méndez para analizar un poquito la actualidad, compartir una charla y ver cómo arranca un 2025 que sin dudas va a tener la particularidad en nuestro territorio de la elección de gobernador. ¿Cómo andas, Alberto? Gracias Feliz año nuevo. Gracias por la invitación, feliz año nuevo, Martín. Enero particular ¿no? Sí, un enero de carga de pilas, ¿no? Sí, y alguna gente que se volvió rápido de las vacaciones también. Sí, da la sensación. ¿Será el año electoral? Espera, a ver. Me están pidiendo que muevas un poquito. Ahí Está perfecto. Perfecto. ¿Será el año electoral, quizás? O quizás también la vertiginosidad de los cambios que obliga a estar mucho más concentrado, ¿no? En todos los ámbitos. Desde que tengo memoria, los años electorales tienen a la mayoría de los protagonistas una semana afuera y después adentro ya. Sí. Como que arranca todo. Y es un año que además, me parece, como muy pocas veces, se mira mucho lo nacional. Sí. Porque la verdad es que venimos de un derrumbe económico tan profundo, pero también de un año en donde después de haber aplicado un ajuste calificado como muchos, como salvaje en el arranque, uno en perspectiva da la sensación de que en definitiva fue racional más allá del riesgo, porque hoy no hay analista económico mundial que no esté destacando el esfuerzo que está haciendo Argentina. Sí, y además en un año electoral, viste que siempre decimos, vamos a ver cómo llega el gobierno nacional a la fecha de la elección, como si el transcurrir del año pudiera traer novedades, entre comillas, positivas, negativas, siempre se analiza eso. Fíjate que eso no está en el análisis político hoy. Todo el mundo presume a priori que le va a ir bien en términos económicos, nadie espera un tropiezo, nadie espera malas noticias, nadie espera plan platita, nadie espera demagogia redistributiva. Es decir, es como que el escenario económico está con mucha claridad conceptual, entonces ese no es un aspecto ni siquiera analizar, ¿no? Sí. En todo caso el análisis es más político, cómo se va a armar las alianzas, si el peronismo va a tener suficiente volumen para ir a competir a esa elección nacional, si el gobierno se va a aliar con el PRO y con la UCR y con algunos otros aliados. Esa es la especulación. Pero digo, lo económico está como despejado, como variable de análisis, pareciera, ¿no? Sí. Respecto de otros años, me refiero en lo que siempre estábamos, inclusive con el mismo Milei, decíamos el año pasado, hay que ver cómo llega la elección Milei con la economía, si funcionando, recuperándose o no. Listo, ya no sé, conversa más de ese tema. Sí. Vos sabés que lo que nos ha dejado esta actualidad política en el último tiempo, para mí, es la enseñanza de que es el electorado y no los protagonistas. Voy a tratar de explicar mi idea. Un año antes de las elecciones, el dirigente que mejor medía era Horacio Rodríguez Larreta, que tenía 37-38% de intención de voto y todos decían, che, es el candidato natural. Larreta comenzó a decir, yo me voy a aguantar los piquetes, yo me voy a aguantar esto, voy a seguir con los planes, y la gente olfateó que podía haber continuidad y dijo, chau, afuera. Por acá no es. Por acá no es. Afuera, una patada, terminó con 9% de intención de voto. O sea, perdió 28, 29 puntos en un año de intención de voto. Alguno pensaba, entonces son los seguidores de Bullrich. Tampoco. Apareció alguien con un discurso duro de un esfuerzo extremo para llevar adelante un cambio cultural y económico en la Argentina y se terminó llevando los dividendos. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy está en la mesa la posibilidad de un acuerdo entre Macri y Milei. Sí. Y algunos hacen especulaciones diciendo, ¿para qué Milei se va a juntar con Macri si en definitiva tiene ya la voluntad mayoritaria de esa gente que ve que hay que oponerse al populismo? Pero yo hago una advertencia, digo, ojo que esa gente que eligió Milei porque tuvo la lucidez de ir con un discurso fuerte, también no ve con alegría que algunos desde las dos partes alienten una división. Sí. Como diciendo, somos nosotros los que decidimos si queremos populismo o no. ¿Por qué están tironeando y dividiendo la intención de voto? ¿Cómo ves el tema vos? A ver, lamentablemente... Tomando en cuenta lo que le pasó a Larreta, por ejemplo. Sin duda. Que quiso jugar a otro jueguito y afuera. La primera que se me viene a la cabeza, la hemos charlado en algún momento contigo, es que hay que tratar de diferenciar la imagen del presidente de la imagen de su espacio, de la imagen de los jugadores. Sí. Que todo el mundo tiende a hacer la lectura que más le conviene. Sí, por supuesto. Entonces, no, Milei mide muy bien, entonces como Milei mide muy bien, yo me pego a Milei y ya está. No es tan fácil. Me dejo crecer las patillas. No es tan sencillo. Sí. El espacio, ¿no? El espacio tiene una marca, un nombre, ¿cierto? ¿Alcanza? No lo sé. Me da la sensación de que los jugadores son tan o más importantes que el espacio.
o que es una combinación de esas cosas. En ese contexto, esta conversación que vos planteabas es muy porteña. Otra vez la discusión de Cava y en el mejor de los casos de ambas, ni siquiera la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Porque estamos discutiendo en definitiva qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, pues se elige senador nacional. Sí. Entonces ahí hay una discusión de si te conviene ir... Y sobrevolando Macri, claro, que no es un jugador menor. Que no es un jugador menor, pero el senador te permitiría dos cosas. Si van separados, hasta quizás meter los tres, 2-1, ¿sí? 2 por la mayoría, 1 por la minoría. O correr el riesgo que se te cuele por la minoría el peronismo, como habitualmente tiene un espacio ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, la posibilidad de la candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Sí. Donde también, si van separados, podría ganar Cristina. Claro. Si van juntos, hay menos probabilidad de que gane Cristina. ¿Sí? Entonces, toda la especulación esta del acuerdo pro... Pasa por ese centro electoral. Sí, no pasa por Córdoba, no pasa por... Ahora, ¿sí? Pasa por el centro electoral, pero podría tener... implicancias. Impacto e implicancias. Fíjate esa discusión de la semana pasada que o acordamos en todos lados o no acordamos ninguno. Sí. Que desorientó a muchos, dicho sea de paso, porque tácticamente hasta te convendría en algunos lugares sí, en otros lugares no. Claro, pero ¿sí? Fue el presidente el que dijo vayamos juntos y los barremos en todos lados. Y si no, no vamos juntos. Sí. ¿Sí? E inclusive algunos actores como Nacho Torres, por ejemplo, diciendo, bueno, me parece bien, o vamos juntos o vamos separados. Sí, sí. ¿Sí? Como validando esa lógica. Hoy tanto Nacho Torres como Rogelio Frigerio salieron a cruzar duro a quienes elaboraron ese documento bastante raro en el PRO, que parece de unos pocos, criticando el tema de no enviar el presupuesto en las extraordinarias. Siempre fue vertical el PRO. Sí. Sí, no es una novedad, digo. Sí, sí. No es un partido democrático en el sentido tradicional de la palabra, de discusiones internas, no, es asamblea. Fundamentalmente el partido de Macri. Exacto, y circunstancialmente tiene un líder que baja línea y el resto más o menos se acomoda, más allá de sus internas que las tiene. Sí, hoy tienen un líder como Mauricio Macri y un líder territorial que es Jorge Macri. Sí, o sea que también... más Patricia Bullrich, claro, que, no olvidemos, hizo una jugada en su momento de mucho riesgo, muy controversial, muy cuestionada inclusive en muchos sectores cercanos a ese espacio político, apropiándose de los famosos 5 o 6 millones de votos y diciendo, a mí me votaron y yo decido que vayamos con Milei en la segunda vuelta. Y de alguna manera capitalizó parte de eso. Cuando vos mirás las encuestas, 70-80% de los votantes de Juntos por el Cambio están validando las políticas del gobierno. Totalmente. Es una pausa porque mencionaste a Patricia Bullrich. Con los índices de homicidios y delincuencia que muestra Patricia Bullrich, yo creo que de alguna manera se fortalece ese argumento que tenemos algunos de decir, es el votante, no los protagonistas. Exacto. O sea, ¿qué quiere el votante? Eso. Quiere que haya más garantía para el ciudadano común y menos garantía para el delincuente. Hay cuestiones culturales que la mayoría, no digo todo el pueblo, la mayoría de los argentinos dijeron, basta, terminemos porque esto es una decadencia. Siempre se puede estar peor. Con un plus en el caso de Patricia Bullrich, que es que ella fue ministra de Seguridad de Macri y fue ministra de Seguridad de Milei. Y ella misma te dice, acá me dejan hacer... No, ayer dijo una cantidad de cosas muy fuertes. ¿Sí? ¿No? Ayer se destapó y dijo, Marcos Peña me dijo otra vez metiéndonos en lío con los piquetes o con las balas de goma. Y acá ella tiene las manos libres para imponer un protocolo que evidentemente tiene un impacto en los números y las estadísticas. Sí, evidentemente funciona inclusive hasta en percepción subjetiva, porque si seguimos teniendo altos niveles de inseguridad y seguimos teniendo situaciones muy incómodas en el país. Pero da la sensación de que la gente las paga. Claro, pero la percepción es, guarda, no nos joroben mucho con esto porque acá la mano es más dura, digamos, ¿no? Entonces, esa sensación también se transmite, te diría yo, hasta en los marcos delictuales, y diciendo, bueno, hasta acá nomás, muchachos, porque la cosa está más complicada que antes. Y a propósito de esto, qué bueno que lo mencionás. Victoria Villarroel. Sí. Que yo no tengo dudas de que cuando arrancó esta carrera electoral consolidó un voto de una cantidad de gente que la veía. Ahora, comenzó a coquetear con la política tradicional, con cosas que la gente dice, el gusto a Isabel, acercarse al peronismo, y la gente dice, ahí nomás, quédate ahí en el rincón porque eso no es lo que yo quiero. Sí, ahí me parece, ahí juegan lamentablemente un papel los entornos muy triste, ¿no? Sí, pues. Porque Victoria Villarroel me parece dividen, te convencen de que sos alto rubio de José Celeste, en el caso de ella, de que es mucho más moderada que el presidente, que puede ser presidenciable, y va un año de gobierno, así, ¿qué apuro hay en esos sectores, digamos, no? Absoluto. Entonces, bueno, capaz que juegan los egos. Le dijeron no te vayas a la reunión de gabinete. Capaz que juegan los egos, puede ser, es probable, y después un problema de reconocer los roles, ¿no? Pues yo digo, a vos te eligen para una función, y te presentaste a la elección con ese juego, ¿no? Y te toca hacer el trabajo. Incómodo lugar el del vicepresidente, ¿no? Siempre incómodo. Pero hay que usarlo con inteligencia. Pero si ella
tiene el protagonismo que puede, por otro lado, porque le da la espalda para hacerlo, bueno, desalinearse no parece muy razonable, y menos con un personaje como el presidente que es capaz, digamos, de bloquear al que tenga que bloquear, ¿sí? A despedido funcionarios. No, él no evalúa un costo político. Él lo que toma es una decisión en base a lo que él cree que hay que hacer. Y competir en ese juego es medio peligroso. Y sobre todo con tanta anticipación, ¿no? Porque, a ver, si a Milei le va bien, tendrá 4 años más. Si a Milei le va mal, no habrá 4 años más, y poco probable sería que haya alguien de ese espacio que lo reemplace, con lo cual no parece muy lógico, ni siquiera hasta te diría desde el punto de vista táctico, ese enfrentamiento. Pero bueno, se han dado lamentablemente así las cosas, y después los que siguen encuestas a veces se confunden, ¿no? Vos mirá imagen positiva, ella tiene buena imagen positiva, tienen imagen positiva muchos jugadores, Patricia Bullrich también. Sí. Después hay que ver los votos. Claro, después otra historia es cuando tenés que ir a la cancha, ¿no? Y tenés que jugar el partido el cuerpo a cuerpo. Y ahí no necesariamente esos números se corroboran, porque la gente al final tiene que elegir un jugador. Y esto que vos decías de los jugadores, ¿no? Que yo creo que ahí también hay una confusión. El gobierno va a tener, me parece, una adhesión importante en la elección nacional, no tengo duda. Va a polarizar, por eso quizás el PRO, si es inteligente, debería terminar buscando algún mecanismo de acuerdo, porque corre el riesgo de ser fagocitado en ese proceso de polarización, ¿no? Porque es la gente, no los dirigentes. Exacto. Ahora, obviamente las elecciones provinciales van a ser otra cosa, porque hay otros actores. Y porque ahí se juegan en otra liga, con cuestiones territoriales, con los intendentes que tienen mucho más peso en ese tipo de elecciones locales. Con las realidades locales. Con las personas, sí, esto que vos decías, también, ¿no? O sea, no es que uno pone un sello y con eso resuelve todo. No, por Tenés supuesto, que tener... Vos pones un dirigente que a la gente no le gusta, que tiene un perfil que va a contramano de lo que plantea Milei a nivel nacional, y dicen, no, acá no me quedo. Sí, además, recordemos, en el mismo corriente hemos tenido épocas hegemónicas, entre comillas, y los intendentes, los gobernadores perdían. Es cierto. ¿Sí? Digo, con elecciones que se ganaban cómodamente. Sí, ahora, ahí está el ejemplo de Fabián Ríos en el 2017. Sí, pero acuérdate en la época de Tato también, digamos, ¿no? O sea, cuando vos mirás ese proceso histórico, decís, cuidado que las territoriales tienen otra lógica, ¿sí? Y si el candidato no es bueno, no funciona, y hay otro que anda mejor, no importa qué partido sea, inclusive te puede ganar un vecinalista, como Seguro. ha pasado inclusive en Corrientes, ¿no? Seguro. Alberto, ¿cómo ves el escenario exportador? Porque observo que en el último tiempo no son pocos los que dicen, ojo que viene muy bien la cuestión fiscal, ojo que viene muy bien la cuestión económica, ojo que viene bien el universo cambiario y de acciones, pero tenemos que garantizarnos que seamos potencia exportadora. ¿Cómo ves ese tema? A ver, veo luces y sombras, por supuesto. Estamos en un proceso para mí todavía de reacomodamiento de precios relativos. Sí. Argentina tiene un potencial exportador gigantesco porque siempre lo tuvo, no tiene que ver con el gobierno. Pero tiene 2 o 3 rubros en donde puede crecer de una manera asombrosa. Sin duda, pero me parece que en ese sentido, por las características del gobierno, nadie está especulando con que haya un solo motor de ese desarrollo, ¿no? Me parece que al contrario, están apostando a que los motores se amplifiquen. Están empujando en minería, están empujando en hidrocarburos, en tecnología. Que son cosas que habitualmente en el pasado no teníamos como grandes motores, ¿no? El motor era el campo, que era el motor natural de Argentina, el modelo, digamos, exportador industrial. Y aparte, ayer lo escuché a Esper decir, acá siempre fuimos por lo tradicional y ver si podemos venderle autos al exterior, pero hay una cantidad de cosas que podrían ser también muy provechosas, y en una de esas le damos la facilidad a la gente de comprar autos más baratos. Bueno, el modelo Australia. Sí. Que creo que está en el radar del presidente también. Australia es un país muy parecido a Argentina en términos de clima, en términos de potencial agrícola. Un predominio agrícola muy fuerte. Muy fuerte. Y ellos han salido de la industria automotriz. Y han decidido, digamos, estratégicamente, con un proceso progresivo, gradual, salir de la producción automotriz y mutar hacia la producción, digamos, de maquinaria agrícola, con esa misma industria original, y empezar a comprarle autos al extranjero, porque en el fondo también hay una especie de autoengaño ahí, ¿no? Nosotros no somos fabricantes de autos, nunca lo fuimos en realidad. Nosotros somos ensambladores de autos que se fabrican afuera en realidad, y le ponemos algunas autopartes argentinas, porque salen un poco más baratas hacerlas acá que afuera, algunas. ¿sí? Salvo en camionetas. Exacto. Y después el resto terminamos siendo importadores, porque marcas argentinas, digamos, de de los que nosotros conocíamos contigo en la época de oro, no hay más. Ica, Renault, después no hubo más marcas argentinas. Son todas marcas foráneas que lo que hacen son ensamblan acá, o en Brasil, y hacen algún jueguito fiscal ahí, y por eso salen los autos lo que salen en Argentina, ¿no? Sí. Dicho sea de paso. Sí, mucho más caros. Mucho más caros. Entonces, claro, no se puede salir de ese formato ahora, pero le veo también potencial ahí gigantesco a que Argentina mute hacia otro tipo de fabricación.
contestando tu pregunta, creo que el potencial exportador de Argentina es gigantesco si la macro se acomoda y se terminan de acomodar los precios relativos, que yo no estoy muy convencido que se hayan terminado de acomodar. Yo creo que todavía estamos en una transición, todavía hay precios locos, ¿sí? A favor y en contra, ¿eh? Algunos por excesivamente baratos y otros por excesivamente caros, ¿sí? Que no se encajan con lo que pasa en el mundo, digo, ¿no? Sí. Pasamos de un extremo al otro sin transición, pero Argentina va a tener un potencial exportador siempre grande porque Argentina es un productor de materia prima sin duda, agroindustrial de primera línea sin duda, con la importación va a traer maquinaria de afuera de mucha más productividad, que la tenía vedada por la CIRA y por todo ese mecanismo que teníamos perverso. Si queremos ser competitivos tenemos que abrirnos a la tecnología del exterior hasta que comencemos a producir la nuestra, ¿no? Yo soy optimista con el programa exportador. La balanza comercial del año que viene, la proyectada, da más positiva inclusive que la de este año, sí, con muchas menos restricciones que la que teníamos antes, con el tema de las aduanas, los containers que no se podían bajar. Pero hay que ver si somos capaces de aprovechar. Corrientes tiene un potencial exportador gigantesco. Es cierto. Corrientes, si termina de resolver algunas cuestiones que tienen que ver más con la infraestructura que con la producción. Este tema que siempre nos dejó relegado, no teníamos puerto, no teníamos tren, no teníamos hidrovía. Bueno, si se nos habilita un poco el juego de la hidrovía, si se habilitan los puertos que están en proceso, Corrientes, así como está, sin grandes cambios. Arroz y forestación podrían ser claves. Tranquilamente. Que ya hoy hay potencial exportador ahí. De hecho, se está yendo por otro lado porque no tenemos la logística adecuada, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad existe. Sí, lo que sale por el puerto de Posadas tiene que salir todo por Ituzaingó. Sin duda, esto que hacemos acá en Corrientes Capital, que es usar un puerto viejo, complicado, difícil para el tránsito, con un montón de dificultad operativa, cuando esté habilitado definitivamente el de Ituzaingó, la potencia de Corrientes va a ser gigantesca. Va a pasar por ahí. Es más, creo que hay proyecciones, hay números muy interesantes de proyecciones de exportación de Corrientes, así como están las cosas, ¿eh? Y todavía para mí falta que aterricen varios actores en el proceso, porque en la medida que la economía se consolida... Hay algunos números que pasan de largo de manera masiva, pero que son interesantes. Yo veía que el Ministerio de Economía dio a conocer números de cómo exportan las provincias, y Corrientes entre el 2023 y el 2024 tuvo un salto del 50% más. Por eso digo, me parece que están súper dadas las condiciones para Corrientes, además por un montón de condiciones propias, ¿no? Clima... Sí. Gente, ¿sí? Claro, y además esta diversificación que tiene Corrientes, que te diría una bendición, ¿no? De tener 5 o 6 sectores productivos potentes en el sector agrícola, y a eso agregarle después turismo, ¿sí? Todo lo blando, digo, ¿no? Me parece que si lo mirás contra el resto de las provincias de la región, hay un diferencial gigantesco. La potencialidad en diferencial es muy grande, ¿no? Y con la apertura del paso a Yola, me parece que también va a haber ahí un juego que todavía estaba medio trancado. Corrientes en definitiva no limitada con Paraguay. Si tuvieras que, por vía de hipótesis, decir cómo va a terminar de conformarse este universo de propuesta electoral de la centro-derecha en el país, ¿vos qué apostarías? ¿Cómo pensás? Una polarización más parecida a los países más civilizados, digamos, ¿no? Con una centro-derecha que tanto pedimos, ¿no? Eso muchas veces hemos charlado contigo. Una centro-derecha institucionalizada, una centro-izquierda institucionalizada. Hoy está recién bosquejándose eso, digamos, pero de alguna manera empieza a aparecer, ¿eh? El kirchnerismo o el peronismo ese que viene del kirchnerismo expresa una especie de centro-izquierda. Le falta depurarse, cambiar su narrativa, tener una cosa más razonable en términos económicos como propuesta, correrse un poco más al centro en términos, digamos, ¿sí? Y la centro-derecha tendrá que pasar el examen Milei, ¿no? Porque todavía está sostenida sobre la base de un liderazgo circunstancial. Y entonces el gran examen será seguramente dentro de 4 u 8 años, cuando tengamos que ver si efectivamente se conformó ahí un núcleo ideológico fuerte, o simplemente fue una cuestión más personalizada en tiempos de donde miramos a los líderes, ¿no? ¿Pensás que la cuestión va a terminar definiéndose por cuestión ideológica o por pragmatismo? ¿A qué me refiero? Sí. ¿A qué me refiero? A que Chile, por ejemplo, tuvo en los últimos 20 años más tiempo de gobiernos, entre comillas, socialistas, pero con una apertura en libertad de mercado muy grande. Sí, porque no se tocaron las bases de la reforma de los 80. Sí, o sea, en Chile hubo reforma de los 80 gigantesca, y la centroizquierda muy civilizada, la concertación chilena, que tuvo la mayoría de los presidentes, salvo los 2 periodos de Piñera, mantuvo, te diría, el 90% de esa reforma, e hizo retoque... Cuando hablamos de los 80, para la gente que nos está viendo, estamos hablando de la dictadura de Pinochet. O sea, todo lo repudiable en materia delictiva
lo pusieron a este costado y lo positivo en cuestiones económicas lo rescataron. Las grandes reformas económicas se hacen lamentablemente en tiempo de esa dictadura, Sí, pero, Chile sí. pero se consolidan en tiempo de la democracia. Exacto. Porque después como que hubo una convalidación de la sociedad, ¿no? Diciendo, no me toquen esta parte, ¿eh? O sea, los otros sí modificámelo, sacarlo a Pinochet, le sacaron todos los atributos que tenía, pero el sistema económico... Y porcentualmente sobre la población, la cantidad de gente que salió de la pobreza y se metió en clase media es enorme. Enorme. Y el experimento reciente, digamos, que fue después de los famosos incidentes, el intento de reforma constitucional, al final del día terminó en nada, digamos, ¿no? Afortunadamente Chile no perdió el rumbo, tuvo un presidente como Boric, que termina ahora el mandato este año, y vendrá otra cosa en Chile, probablemente más parecido a lo anterior, ¿no? O una centroizquierda. ¿Te parece que Argentina podría repetir algo así? Sí, o el uruguayo. O la Uruguay. Es decir, tener un núcleo que Bien, no se otro toque. ejemplo donde está un Mujica, frente gobernante ideológicamente del lado de la izquierda, pero preservando las cuestiones de libre mercado y de competencia abierta. Brasil tenía también eso. Sí. Después descarriló un poco con el segundo Lula. Exacto. No con el primer Lula. ¿Eh? El primer Lula era un... El primer Lula metió 38 millones de brasileños en clase media. Es un Pero demoledor. el segundo Lula, Dilma... También Evo Morales en su primer presidencia. Así es. Pero después se fueron descarrilando cuando los regímenes empiezan a ser más autocráticos, empiezan a concentrar poder, empiezan a repartir dinero y ahí se complica. Comienzan a hacer populismo. ¿Sí? Empiezan a hacer populismo. Entonces Brasil descarriló también, ¿no? Descarriló. Sí. Me parece que en algún momento estábamos con la centro derecha y la centro izquierda bastante balanceada en ese país. Le pasó también en una época a Colombia. También ahora está en un proceso muy particular, pero yo creo que los buenos modelos han sido Chile y Uruguay en la región. Y obviamente en el mundo también hay buenos ejemplos de centro-derecha y centro-izquierda que balancean la lógica, ¿no? Pero bueno, son tiempos también medio líquidos esto. Todo transcurre muy rápido. Fíjate que en un año lo que ha cambiado Argentina es gigantesco. Es mucho. Le pasó a Estados Unidos, digo, no es solamente que nos pasa a nosotros estos cambios de timón, pero también forma parte de un aprendizaje ciudadano. Yo en estos días seguramente voy a tratar de volcarlo en papel a esto. Creo que el gran milagro no han sido las reformas económicas en Argentina. El gran milagro ha sido la paciencia de la gente. Vos te verdad que hace 8 meses atrás conversábamos vos y yo de este tema y decíamos, ¿aguantará la gente? Sí, esa era la gran pregunta. Sí, ¿llegará la gente a ver, lo soportará al ajuste? Da la sensación de que la diferencia entre Milei y Macri es una de esas también, el humor social. O sea, la gente en la presidencia de Macri parecía que no estaba preparada para esto, pero después del fracaso de Macri, después de Alberto Fernández, dijo, no, paremos un poquito, porque si no, vamos a andar de fracaso en fracaso, hay que terminar con esto. Y le puso el cuerpo con crisis. Sí. Digo, no le puso el cuerpo retórico, ¿no? No. Haciendo ajuste en la casa, bajando su nivel de vida, todavía hoy... Adecuándose a lo nuevo, y le puso el cuerpo igual. Esa me parece que es la novedad, el milagro, digamos, más allá de la cuestión política, la ¿no? actitud de la gente. La actitud de la gente. Alberto, te agradezco esta primera charla, te vamos a molestar seguido. Como siempre, un abrazo. Nos vamos a la pausa, tenemos mucho chamamé, tenemos actualidad, vamos a tener más invitados, así que quédese con nosotros hasta las 12. Estamos en De Regreso por el 13 y por el ET7. Tu cariño se formó con la sombra.